vamos a dar inicio al sistema cardiovascular. En su libro encontrarán en el capítulo 13, en el libro del Ross. El sistema cardiovascular, como todos los sistemas, está constituido por órganos. Dentro del sistema cardiovascular vamos a tener que estar constituido por el corazón, vasos sanguíneos, o sea, arterias y venas, y también los vasos linfáticos. El sistema cardiovascular, su función principal es transportar la sangre. Transportar la sangre desde el corazón hacia las estructuras más lejanas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. En la sangre, entonces, como sabemos, está constituida por elementos formes, está constituido por líquido, que es el plasma, pero que en la sangre se transporta, por ejemplo, a las células del sistema inmunitario, como las células de defensa, que ya lo hemos visto. También se transportan hormonas, sustancias nutritivas para las células, así como también en la sangre se transportan productos de desechos del metabolismo de las células. La circulación de la sangre es de la siguiente manera: de venas hacia las aurículas, eso es circulación de la sangre en el corazón, entonces de las venas a las aurículas, de las aurículas a los ventrículos y luego a las arterias. Esta es una imagen representativa en donde observamos que el corazón, que está dividido en una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, al corazón van a llegar, al corazón derecho o a la aurícula derecha, van a llegar la vena cava superior y la vena cava inferior. De esa sangre que llegó de la aurícula derecha a la auricular derecha a través de las venas cavas, va a fluir hacia el ventrículo derecho y luego va a salir del corazón a través de la arteria pulmonar. Por eso nos dice la circulación de la sangre es en el sentido de venas, aurículas, luego los ventrículos y luego a las arterias. Bueno, también el corazón izquierdo, en donde vamos a tener a la aurícula izquierda, allí van a venir cuatro venas pulmonares, van a llegar cuatro venas pulmonares, la sangre va a fluir hacia los ventrículos, cuatro venas pulmonares, aurículas, ventrículos, y la sangre va a salir de ella a través de la arteria aorta. En el corazón derecho tenemos entonces, el corazón derecho, en las aurículas vamos a tener a la vena cava superior, o a las aurículas van a llegar la vena cava superior y la vena cava inferior. Van a depositar su sangre hacia la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y luego va hacia el tronco pulmonar o la arteria pulmonar. Ellas se van a ramificar y van a ir hacia los pulmones. De los pulmones va a volver esa sangre a través de las cuatro venas pulmonares. Esas venas pulmonares van a transportar esa sangre y van a llegar hacia la aurícula izquierda, luego de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y luego a través de la arteria aorta. Es el corazón izquierdo. La aorta otra vez se va a ramificar porque las arterias se ramifican y ella nuevamente va a llegar hasta los tejidos más distantes de nuestro cuerpo, las ramificaciones de la arteria aorta. La gran circulación o circulación sistémica, también denominada, consiste en que llega del ventrículo izquierdo al ventrículo izquierdo. Vamos a tener que al ventrículo izquierdo va a llegar, del ventrículo izquierdo va a salir una arteria de gran calibre que es la aorta. Esta va a dar sus ramas, dará ramas y las arterias dan ramas y se vuelven más pequeñas, como si fueran las ramas de unos árboles. Estas arterias o las ramificaciones de la arteria aorta, luego vamos a ver que se van a volver más chicas, arteriolas, y luego va a llegar a ser finalmente capilar sanguíneo. Esto es un capilar. Un capilar es la estructura más pequeña de la circulación.
Estos capilares vamos a ver bien en las arteriolas, luego aquí va a formar el capilar sanguíneo y luego vamos a tener una vénula postcapilar. Luego, al aurícula va a retornar esa sangre al corazón después de que haya recorrido todo nuestro cuerpo a través de las venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior a través de la aurícula derecha. Entonces, la gran circulación o circulación sistémica está dada por lo siguiente. En el ventrículo izquierdo sale una arteria de gran calibre que es la aorta. Hace un callado y ella va a sufrir ramificaciones a lo largo de su trayecto. Finalmente, va a dar origen a una estructura extremadamente pequeña y esta corresponde a la microcirculación y va a formar a los capilares. Estos capilares aquí, a partir de este capilar, va a formarse unas vénulas. Esas vénulas o postcapilares van a ir aumentando su tamaño hasta volverse venas de gran calibre. Las venas, a diferencia de las arterias, las venas dan tributarias. En cambio, las arterias dan ramificaciones. Las venas, ellas de pequeñitas se vuelven más grandes. En cambio, las arterias, ellas de más grandes se vuelven más pequeñas o porque dan ramificaciones. Entonces, al corazón va a retornar esa sangre a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. La gran circulación general o sistémica es una circulación en donde las arterias transportan sangre oxigenada y las venas transportan sangre carboxioxigenada. En la gran circulación entonces tenemos la arteria aorta que transporta sangre oxigenada y las venas, que es el caso de las venas cavas, transportan sangre no carboxioxigenada. O sea que tenemos grandes cantidades de dióxido de carbono en sangre. En esta circulación desembocan también los vasos linfáticos, el conducto torácico o la gran vena linfática y la gran vena linfática. En la circulación pulmonar o la circulación pequeña, en cambio, está dada por, a partir del ventrículo derecho, va a dar origen a la arteria pulmonar o tronco pulmonar. El mismo va a dar capilares pulmonares, aquí, y va a retornar al corazón hacia la aurícula izquierda mediante las 4 venas pulmonares. Estas 4 venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda, va a llegar esa sangre hacia los ventrículos izquierdos y van a salir del corazón a través de la arteria aorta. Y ahí otra vez vamos a tener a la circulación mayor. En este caso, en la circulación menor, las arterias transportan sangre carboxioxigenada y las venas en cambio transportan sangre oxigenada. Está representada esta imagen aquí, como ustedes pueden observar, la arteria aorta es la arteria aorta, o sea, las venas pulmonares que llegan, estamos hablando de circulación menor, las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda llevan circulación, o sea, llevan sangre, transportan sangre oxigenada. En cambio, la arteria pulmonar transporta sangre carboxioxigenada. Ocurre lo contrario de lo que estábamos viendo en circulación mayor. Esta hablaremos brevemente de manera. La sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior y la vena cava inferior fluyen hacia el ventrículo mediante las contracciones que son sincrónicas tanto de las aurículas con los ventrículos. Esta sangre sale del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar y luego va a retornar esa sangre a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y luego la sangre va a fluir hacia el ventrículo izquierdo y luego finalmente va a salir mediante la aorta. Es lo mismo que estamos observando aquí en esta imagen
en donde vemos de qué manera fluye la sangre. Va a llegar a través de la vena cava superior y vena cava inferior, aurícula derecha, luego ingresa esa sangre hacia el ventrículo derecho y luego sale a través de la arteria pulmonar. Retorna esa sangre a través de la aurícula izquierda, luego sobre los ventrículos izquierdos y sale de allí a través de la arteria aorta. Primeramente tenemos que saber que los vasos sanguíneos nos referimos a las arterias y las venas. En las arterias, tanto en las venas, van a presentar un revestimiento interno. Ese revestimiento interno se denomina endotelio y ese endotelio está formado por células endoteliales. Nosotros hemos visto en epitelio que el endotelio es un nombre que se encuentra, o sea, se le brinda al epitelio de los vasos sanguíneos, o sea, ya sean las arterias o las venas. El endotelio tiene una forma de un epitelio simple plano. Una característica es que los capilares sanguíneos van a presentar solamente una capa exclusivamente de células endoteliales. A diferencia de los otros vasos sanguíneos que son de un mayor calibre, vamos a encontrar que tienen otras estructuras aparte de las células endoteliales o el epitelio. Todos los vasos de diámetro mayor a los capilares poseen una túnica íntima interna, una túnica media intermedia y una túnica adventicia. Entonces nosotros haremos así. Si esto fuese un vaso sanguíneo, de esta forma, vamos a ver que va a presentar entonces 3 capas. Aquellos vasos sanguíneos que son mayores al capilar sanguíneo, que el capilar es la estructura más pequeña de los vasos sanguíneos que cuando se ramifican, ¿verdad? Luego tenemos 3 capas. Acá vamos a cambiar de color. Tres capas. Entonces, estas capas constituyen a los vasos sanguíneos de mayor tamaño. Vamos a ver que la capa más interna, esta es la luz. La capa más interna a un vaso sanguíneo es la túnica íntima. ¿Tá? La capa que está de color azul entonces es la que sería la túnica íntima. Luego vamos a tener a la capa media, que es la túnica media, que está representada por verde limón. Luego tenemos a la túnica adventicia, que es la capa más externa. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la capa más interna o cuál es la capa que está relacionada a la luz en los vasos sanguíneos de mayor calibre a un capilar? Diremos que es la túnica interna o la túnica íntima. ¿Cuál es la capa que se encuentra en el medio? Es la túnica media o intermedia. Y la que está más externa y más alejada a la luz es la túnica adventicia. En la túnica íntima, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la túnica íntima encontraremos la capa de células endoteliales o al epitelio de nuestro vaso sanguíneo, que va a estar rodeado por un tejido conectivo subendotelial. O sea que tenemos al epitelio, vamos a tener todo epitelio descansa sobre una membrana basal y debajo de ese epitelio una capa de tejido conectivo subendotelial. Sub significa abajo, endotelial, entonces significa que se encuentra por debajo del endotelio. En la túnica media vamos a encontrar un tejido conectivo y también células musculares lisas. La capa más externa, vamos a ver que tiene un revestimiento externo de tejido conectivo que se continúa con el tejido conectivo circundante. En esta imagen aquí nos representa
las tres capas que están compuestas o componen a las arterias y a los vasos sanguíneos que son de mayor tamaño, un tamaño mayor a un capilar sanguíneo. En esta capa vemos a la túnica íntima, luego vemos a la túnica media y por último tenemos a la túnica adventicia. En la túnica íntima vamos a ver al endotelio, que veíamos que tiene un epitelio plano simple. Luego vamos a ver que encontraremos también tejido conectivo que se encuentra subendotelial. En la túnica media encontraremos tejido conectivo y células mioides, músculo liso. Y luego en la túnica adventicia tenemos tejido conectivo y también vamos a encontrar tejido conectivo y podemos encontrar adipocitos en esa capa. Bueno, en líneas generales entonces todas las arterias y venas que son de tamaño mayor a los capilares van a presentar una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Acá otra vez representado la túnica íntima, la túnica media y tenemos a la túnica adventicia. La capa más externa es la adventicia, la media es la túnica media y la capa más interna y relacionada a la luz es la túnica íntima. De las arterias. La pared de las arterias es bastante característica porque presenta un contenido de músculo liso y elastina. Normalmente las arterias se diferencian de las venas con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque las venas cuando se observan a la lámina histológica, ellas tienen una camada más poca de músculo liso, la camada más delgada de músculo liso en la túnica media. Por ello es cuando se realizan unas fijaciones, las venas colapsan, ¿verdad? En cambio las arterias no, porque tienen una capa muscular en su túnica media de mayor grosor que dificulta el colapso de esos vasos sanguíneos. A las arterias podemos clasificarlas de acuerdo a su tamaño y también de acuerdo al contenido que presentan en sus paredes en más cantidad. Vamos a ver que las arterias, podemos clasificarlas entonces a las arterias de acuerdo a su tamaño en arterias grandes, vamos a ver a arterias medianas y luego tenemos a las arterias más pequeñas, y luego vamos a tener a las arteriolas. Eso es acorde a su tamaño. Y luego también tenemos que se pueden clasificar de acuerdo a las características histológicas de las arterias. Vamos a ver que las arterias pueden ser arterias elásticas, que son sobre todo las arterias grandes. ¿Por qué arterias elásticas? Porque en una de sus capas, sobre todo en la túnica media, vamos a encontrar grandes cantidades de fibras elásticas y por ello se denominan arterias elásticas. Al ramificarse estas arterias grandes van a dar origen a arterias más pequeñas y son las arterias musculares o arterias medianas. Las arterias musculares en su pared habitualmente tienen una capa mayor de músculo liso, a diferencia de las arterias elásticas. ¿Qué tenían las arterias elásticas? Mayor cantidad de fibras elásticas en su túnica media. En cambio, las arterias medianas o arterias musculares, vamos a ver que tienen una camada en su túnica media mayor de células musculares. Luego esas arterias medianas se van a ramificar nuevamente en arterias más pequeñas o arteriolas y se consideran ya territorio microvascular. En esta imagen podemos observar cuánto siguen las diferencias entre una arteria elástica, una arteria muscular y una arteriola. Las arterias elásticas son las arterias de mayor calibre,
El ejemplo de la arteria elástica es la aorta, que es una arteria, es la arteria de mayor tamaño y mayor calibre. Luego vamos a ver a las arterias musculares, que normalmente son aquellas arterias que tienen un nombre. Es la mayoría de las arterias, como por ejemplo la arteria popltea, la arteria femoral, son ejemplos de arterias musculares. Y luego tenemos, ellas se vuelven a ramificar y darán origen a las arteriolas. Aquí podemos ver recordar que las arterias o los vasos sanguíneos están constituidos por una túnica íntima, una túnica media y una adventicia. En la túnica íntima, como dijimos, observaríamos a un endotelio. En la túnica media vamos a encontrar células musculares, pero vamos a encontrar en mayor cantidad fibras elásticas en las arterias elásticas. En la arteria muscular, en cambio, encontraremos al endotelio. Luego vamos a tener el endotelio, el tejido conectivo, y vamos a tener a la túnica media. En las arterias musculares, como ya lo hemos dicho, las arterias musculares en la túnica media encontramos un mayor grosor de células musculares lisas. Luego tenemos a las arteriolas. Las arteriolas son las células, son los vasos sanguíneos de menor tamaño ya, antes de ser capilar, y las arteriolas tienen características de que van a tener también en su túnica media, van a encontrarse capas de músculo liso. Bueno, las arterias elásticas, para dar un ejemplo, como ya lo son la arteria aorta, la carótida, el tronco de las arterias pulmonares, la carótida común y la arteria subclavia. ¿Qué vamos a encontrar en la túnica íntima? Encontraremos epitelio o células endoteliales con un epitelio plano simple, ¿verdad? En esta imagen encontramos nuevamente a la túnica íntima, a la túnica media y tenemos a la túnica adventicia. En la túnica íntima encontraremos el epitelio plano simple, que corresponde a las células endoteliales. Vamos a encontrar también unas membranas elásticas. Tenemos en las membranas elásticas se encuentran células musculares lisas que se fijan a las membranas. Además se observan fibras elásticas, colágenos. Las células musculares lisas constituyen el único tipo celular en la túnica media y producen todos sus componentes extracelulares. Acá podemos ver a las membranas de las fibras elásticas, membrana elástica fenestrada, unas fenestraciones y las células musculares lisas. Luego tenemos a la túnica adventicia, que es bastante delgada en las arterias elásticas y se compone de tejido conectivo, que en su mayor contiene fibras colágenas, y la membrana elástica externa se divide como la lámina elástica fenestrada de más externa de la túnica media. En la adventicia de estos vasos sanguíneos vamos a encontrar unas estructuras que ingresan para poder nutrir a ese vaso sanguíneo. Esas estructuras llegan hasta ese vaso sanguíneo mediante una estructura denominada vasa vasorum. Tanto los vasos sanguíneos como los nervios. ¿Por dónde ingresan esa vasa vasorum? Ingresa y el vasa nervorum ingresa hacia el vaso sanguíneo a través de la túnica adventicia.